Hola, bienvenidos a un capítulo más de Calditos Literarios, canal dedicado a los cómics, mangas y la literatura. En el Valle de la Muerte, una pila de huesos resurgita a través del caos. ¡Corred! ¡Corred! Por más que puedan. Pero no dejen que los atrapen. El universo del miedo. Todos los mundos morirán y el terror llegará a la cúspide, hasta los límites donde la mente humana no puede atravesar. ¡Ya vienen aquí! ¡Ya vienen! ¡Corred! ¡Corred! En este canibalismo desértico donde ya no hay escapatoria. Corred por más que pueden. El caos interior viene a devorar la mente de todas las almas inocentes. Por piedad, resistid ante los látigos de la maldad pura, porque dominarán todo lo que vemos y lo que tenemos dentro de nosotros. Corred, corred. La hambruna, los sesos, los órganos, todo está esparcido. Corred, porque el miedo ya viene. Hoy presentamos la literatura de terror contemporánea. Presentamos a dos grandes conocedores de este tema. Su nombre es Eitia Khaled y Cristian Eduardo. Démosle un fuerte saludo. Buen día, calditos literarios. Soy Eitia Khaled y aquí les traigo mi aportación sobre el terror contemporáneo. Hola a todos, mi nombre es Cristian Ruiz y le quiero agradecer a mi amigo Johnny por la invitación a este capítulo de Calditos Literarios. Un saludo muy especial para ti, Johnny, y para todo el público. Les hablaré sobre la literatura de terror. Khaled, coméntanos, ¿qué es el terror contemporáneo? Para esto hay que entender de manera general lo que sería el terror clásico. Y es que está muchísimo más asociado a las figuras que en algún tiempo dieron miedo, generaron pesadillas, pero estaban más enfocadas en un monstruo o en una especie o tipo de monstruo. Y dentro de toda esta monstruología está Drácula, Frankenstein, el hombre lobo e incluso la momia. Claro, eran otros tiempos, eran otras épocas, y para cerca de 1900 aproximadamente se empezó a popularizar todavía más. No quiere decir que no existiera, sino que estaba esta parte de lo fantasmagórico. Todo lo de los fantasmas, las figuras sobrenaturales ya empezaron a formar parte de la cultura popular y del folclore, y claro, tenían su proyección al cine mucho tiempo después y pues dentro de la literatura. Tomando esto en cuenta, lo que yo consideraría el terror contemporáneo es ese tipo de terror que se está amoldando a otro tipo de generación. Es encontrar el terror en lo que esté más al alcance del público, esto es, lo cotidiano. Ya no nos estamos inventando monstruos, figuras, fantasmas, no, sino ya está un poco más aterrizado a lo que le podría pasar al vecino. Un accidente muy feo, un asesino suelto, un grupo que se dedica a cazar personas, ¿no? Y este tipo de situaciones que poco a poco van escalando, pero dentro de todo están mostrando una crítica social muy fuerte sobre los temores que están presentes ahora más que nunca, ahora en la actualidad, y que yo consideraría que se empezó a gestar por allá cerca de 1960, 1970 aproximadamente en cuanto a literatura, y eso es un punto de referencia. ¿Por qué? Ya empezamos a considerar de los 60, 70 para acá un terror un poco más próximo. Así que esa sería la definición que tengo de terror contemporáneo. Khaled y Cristian, ¿por dónde comenzar a leer el terror contemporáneo?
Para acercarse a este género, lo que yo recomiendo siempre, y eso independientemente de cualquier género, es revisar primero los cuentos. Las antologías de cuentos publicadas de ese tiempo para acá pueden ser una gran fuente de inspiración y una gran fuente de observación para enterarnos cómo operaba la mente en ese momento de los escritores, de los mundos que estaban creando y también de estos terrores que empezaron a volverse parte de lo cotidiano. Así que como un bonus, así tal cual, un bonus fuera de el top 3 que yo diría los libros para introducirse a esto, mencionaría El umbral de la noche de Stephen King. Stephen King es uno de los maestros de la narrativa de terror y en los cuentos de aquí podemos encontrar otra forma en la que él escribe. Tiene otros estilos, desarrolla más personajes, son cuentos muy cortos, tienen diferentes atmósferas, es un mundo vasto que él solito se empezó a crear y esto se editó allá por el año de 1976, 77 y 78, tomando en cuenta que estos cuentos se publicaron en revistas, en colecciones pequeñas y algunos fueron autopublicaciones. Entonces es un muy buen punto de partida para entender algunas cosas sobre el terror contemporáneo. Continuaré con lo que yo considero el top 3 para empezarse a meter en la literatura de terror contemporánea, empezando con Entrevista con el vampiro de Anne Rice, que es del año 1976 y nos va a hablar acerca de la transformación de un joven que ya no tiene esperanzas en la vida, ya no tiene nada por lo que seguir viviendo y es visitado por un vampiro que lo transforma, pero este mortal recién transformado va a tener que enfrentarse a el terror de beber sangre y al terror que conlleva ser inmortal y también aprender las reglas de este juego porque quien lo convirtió sabe muchísimas cosas de cómo vivir y ser un vampiro. En segundo lugar, regreso con Stephen King y su novela Misery, publicada en el año 1987, que va a hablar acerca de cómo un escritor tiene un accidente terrible donde queda inmovilizado, pero afortunadamente es rescatado por una enfermera que aparte se declara fanática suya y decide recibirlo en su casa para que se mejore, se cure pronto y todo va bien hasta el momento en que ella se da cuenta de que él escribió una muerte de un personaje que ella adoraba, Misery Chastain. Y lo que va a llegar después es que se va a volver una situación aterradora donde este escritor va a ver de qué manera escapar de ese lugar porque ya no es en absoluto seguro. Para cerrar este top 3 de recomendaciones, el título que corona este top es Déjame entrar de John Ajvide-Lindqvist, publicado en 2005, que nos va a contar la historia de este Oscar, un niño que sufre constantemente bullying, un bullying atroz, un bullying terrible, y que se ve muy solo en este mundo, pero un día se muda una vecina cerca de su casa, casi al ladito, y esta niña tiene algo, esta niña es extraña, y pues él se siente automáticamente atraído a ella porque está igual de sola que él. Pero paralelamente van a estar sucediendo una serie de asesinatos por donde vive Oscar y va a empezar a sospechar si tienen alguna relación con la llegada de su nueva amiga. Y este es un libro que hace una crítica social muy fuerte a la figura del bullying y no es para menos. Es fuerte en cuanto a descripciones, así que por eso está en esta lista. Ahora, ¿por dónde comenzar a leer la literatura de terror? Para comenzar a leer este tipo de literatura, creo que puedes iniciar con este libro llamado Soy Leyenda de Richard Matheson. Un libro que tiene una adaptación cinematográfica muy conocida, pero que es realmente diferente a lo que es el libro.
y trata sobre un futuro apocalíptico donde un virus bacteriológico causa una epidemia en la que las personas se convierten en vampiros, y veremos a nuestro protagonista de este libro luchar para sobrevivir y mantenerse con vida. Es un libro fácil de leer y algo corto, de solo 175 páginas, un libro en el que sí sientes algo de terror y está ese futuro post-apocalíptico que también da un muy buen estilo al libro. El protagonista y la forma en la que se desarrolla el libro también se me hace muy buena y creo que es muy bueno para comenzar a leer este género. Otro libro que les quiero recomendar es Nosferatu de Joe Hill. Este también me parece un muy buen libro de terror para leer, aunque es un libro algo más largo de 700 páginas. Creo que la historia, los personajes y todo lo que sucede en el libro te engancha con todo lo que sucede y haces que no puedas parar de leerlo. Es una historia que combina el horror con la ficción y algo sobrenatural que de verdad atrae mucho. Combina varios elementos que pueden ser ya conocidos, pero creo que lo hace de una forma muy original y que hace que todo encaje perfectamente para crear una historia muy buena. Si quieres leer algo sobre el género de horror, creo que este libro te puede gustar mucho. ¿Cuál es su importancia dentro de la cultura popular? Como habrán visto en este primer puesto, el terror puede ser asociado con una especie de catarsis social. Esto en el sentido en el cual despierta lo que está oculto, exhibe lo que no se debe de hablar y mediante ello crea una especie de conciencia, una especie de despertar al enfrentarnos a los terrores con los cuales convivimos. Y yo creo que esa es la importancia general, la importancia sublime de por qué leer terror contemporáneo, porque estamos muchísimo más acercados a esos terrores, a esas malas experiencias, a esas pesadillas, a esos eventos que ojalá no deberían de existir, pero existen. Y es una manera para acercarnos, hacerles frente, acompañar a estos protagonistas y de alguna manera dejar ahí las emociones, soltar lo que se tiene que soltar y continuar con nuestra vida, pero con un aprendizaje más sobre el terror. Bueno, yo creo que es muy importante porque a base de ellos se han creado muchos personajes, historias y referencias que tenemos sobre todo en la cultura popular, diferentes historias de libros, películas, videojuegos, series que han causado un gran impacto para mucho público y ser parte de la cultura popular que ha quedado marcada para la historia y que dan un precedente muy grande para seguir creando otro tipo de historias y derivaciones de este género. Historias y personajes que nos marcan para toda la vida, como Pennywise de It, un personaje muy importante, creo que para todos desde la niñez, cuando muchos lo conocimos. Creo que desde niño siempre está esa atracción por el miedo o el terror que puede causar ese tipo de historias y que nos marcan para toda la vida para ser parte de nosotros. Además de que esos autores pueden sacar diferentes historias para quedarnos marcados para toda la vida y ser parte de nosotros, como lo puede ser Stephen King, que es mi autor favorito. ¿Por qué les gusta leer este tipo de género de terror contemporáneo? Personalmente me gusta emocionarme con estas historias, con estos personajes y también encontrar diferentes vías en la cual me puedan asustar, pueda yo estar enganchado, porque es muy difícil que yo lea algo sin que no esté completamente metido ahí, sin que me haya llamado la atención el desarrollo, la propia historia, las motivaciones, decisiones de los personajes. Es más complicado que yo llegue a estar ahí. Así que no me conformo con casi cualquier cosa si no me genera algo, si no hay una emoción de por medio, si no estoy esperando a que pase la siguiente página para saber qué está sucediendo con esta historia. Y es en ese sentido lo esencial. A mí me gusta mucho emocionarme con el terror.
Me gusta mucho pasar esos momentos de miedo y por alguna razón no tengo pesadillas. Creo que como a muchos, pues, aunque la mayoría de los libros de horror no me causan mucho miedo, creo que es por esa sensación de incertidumbre, de miedo, que a esas emociones al leer este tipo de historias, y que también pienso que son historias muy creativas para crear ese tipo de historias, personajes, circunstancias y situaciones para crear este tipo de ambientes y la atmósfera de terror para causar el miedo en el lector. ¿Qué representa para ustedes el terror contemporáneo? Para mí el terror literario es una forma más de vida y no es para todos. Así que espero que con estas recomendaciones se pueda el público acercar poco a poco, porque es un tema difícil. Hay gente a la que no le gusta que le espanten. Hay personas que prefieren continuar así tal cual como van con sus vidas sin toparse o sin imaginarse estas descripciones. Pero creo que es importante leerlo así de vez en cuando. Hay personas un poco más curtidas y dicen continuemos leyéndolo todos los días. Pero no, es mejor darle su tiempo. Insisto, con estas recomendaciones, poco a poco ahí van a ver el nivel. Y para mí el terror, vaya, ha sido como un despertar, ha sido esa parte para poderme entender con algunos miedos, poderme entender a través de estos monstruos contemporáneos, e imaginar por un momento que estoy en esa situación. No lo sé, igual desde pequeño tengo esta afinidad con el terror, es algo que a mí me gusta, me encanta. Yo lo veo como algo muy bueno, como algo muy positivo. Creo que para mí representa historias fantásticas, personajes que se nos quedan para toda la vida, que se han hecho parte de la cultura popular y que seguirán siendo parte de nosotros en todo tipo de historias, en películas, series, literatura, videojuegos y con todo lo que representa el horror. Y con estos breves puntos me despido, y no sin antes mandar un saludo a todos los que integran Calditos Literarios. Por supuesto, sabes bien, Johnny, ahí estamos. Y espero que hayan tomado nota de estos apuntes sobre el terror. Me despido, yo soy Cristian Ruiz. Una vez más agradezco a mi amigo Johnny por invitarme y darme este espacio para hablar en Calditos Literarios. Nos vemos hasta la próxima. Khaled y Cristian, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo dedicado al terror contemporáneo. Y yo me despido con la siguiente frase de H.P. Lovecraft. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo de los miedos es el miedo a lo desconocido. Mi nombre es Juan Villegas. Un saludo. Para los que gustan igual conversar dentro de este canal, háganmelo saber en la caja de comentarios, algún tipo de conocimiento dentro de la cultura del manga, la literatura o los cómics. Coméntenlo, también pueden comentarlo o suscribirse dentro de mi canal Johnny Flins Productions en Instagram. Un gran saludo.